Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a su programa Acción. Esta tarde tenemos como invitada a la maestra Noelia Caro. Ella es directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco con el tema reactivación y perspectivas económicas. Bienvenidos a todos. Vamos a dar unos minutos para iniciar. Buenas tardes. Buenas tardes. Nuevamente bienvenidos. En un par de minutos comenzamos. Nuevamente bienvenidos. Bueno, nuevamente bienvenidos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Acción. Esta tarde tenemos como invitada a la maestra Noelia Caro, muchas gracias por estar con nosotros. Ella es directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco con el tema reactivación y perspectivas económicas. Y bueno, pues les damos esta bienvenida a su programa que es de Axi Research, la agencia de investigación de mercados e inteligencia de negocios, número 1 en el occidente del país, que tiene como objetivo conectar a nuestra comunidad y con compromiso social, llevar información y temas de interés cada semana. Todos los miércoles a las 6 de la tarde tenemos a diferentes expertos que nos aportan su conocimiento, como esta tarde a la maestra Noelia Caro. Bienvenida, maestra, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Paola. Gracias a ti. Bueno, pues me voy a permitir presentarte una biografía, una síntesis biográfica de todo lo que has desempeñado. Y bueno, pues ella es Blanca Noelia Caro Chaparro. A lo largo de su carrera se ha desempeñado en el área de la administración pública, ocupando los puestos de analista económico en la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Sinaloa, directora de programación en el municipio de Zapopan, Jalisco, y su último cargo en dicho municipio como oficial mayor administrativa. Es socia fundadora de la consultoría Laboratorio de Estudios Económicos Sociales SC y desde mayo del 2016 hasta la fecha desempeña el puesto como directora general del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Es candidata a doctora en Ciencias Económicas Administrativas por la Universidad de Guadalajara, tiene una maestría en Economía por la misma universidad y es licenciada en Economía por la Universidad Autónoma de Sinaloa. En la parte académica es profesora de la Universidad de Guadalajara y de la Universidad Iberoamericana de León, Guanajuato, impartiendo las materias de Finanzas Públicas y Economía de la Empresa a alumnos de posgrados de dichas universidades.
Asimismo, cuenta con diversas publicaciones, entre las cuales destacan la coautoría del capítulo del libro Evaluación del respeto a los derechos de la infancia, una metodología basada en el programa Child Friendly Cities de UNICEF, publicado por la Editorial Académica Española. El artículo La insuficiencia de la democracia electoral y la transparencia, un modelo formal de economía política sobre la ineficiencia gubernamental, publicado por la Universidad de Puebla, y el artículo Polarización espacial y limitaciones en las políticas redistributivas, los efectos de la democracia electoral y la competencia intergubernamental en zonas metropolitanas, publicado por el Colegio de Jalisco. Noelia, muchísimas gracias por estar con nosotros, una gran trayectoria, grandes experiencias, gran conocimiento que tienes, bueno, candidata a doctora, ¿no? Entonces, pues muchas gracias por aceptar estar con nosotros esta tarde. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a ti, Paola, por invitarme. Espero que lo que conozco y lo que pueda compartir el día de hoy con las personas que nos están escuchando a través de estas plataformas, pues pueda ser de utilidad y les sirva en su vida, en su actuar y podamos conocer un poco más de este tema del que hoy voy a hablar, que es este asunto de la reactivación económica, de las perspectivas económicas que a todos... Considero que a todos nos interesa, que luego nos perdemos o tratamos, yo creo que cuando empezamos a ver noticias tan negativas en torno al COVID y a todo este año tan complicado que nos ha tocado vivir, luego nos tratamos de olvidarnos y de que nadie nos siga hablando más de las perspectivas que se vienen porque no suenan nada alentadoras. Pero bueno, al final del día es el contexto en el que nos toca vivir, debemos de estar informados para tomar las mejores decisiones. Espero que el día de hoy la charla que les voy a dar pues les sirva para eso, ¿no? Para contar con mayor y mejor información que les pueda ayudar en la toma de decisiones, ¿no? Que al final eso es lo importante. Así es, y bueno, pues la información es el nuevo petróleo de la actualidad y finalmente, como lo comentaba, este es un programa con compromiso social. Te agradecemos compartir ese conocimiento y que sí, finalmente todo eso que tú nos vayas a compartir ayuda a las personas a que tomen decisiones y vislumbren esta reactivación y estas perspectivas y que los puedan apoyar, ¿no? A tomar esas decisiones que tú bien comentas. Muchísimas gracias, Noelia. Así es, Paul. Pues tú me dices cuándo... Adelante es tu programa. Ok, muchísimas gracias. Bueno, aquí, Pao, bueno, yo ya te digo Pao porque somos amigas. Muchas gracias. No, por la invitación. Siéntete en la confianza de interrumpirme, porque luego uno como economista se va con tecnicismos, asume cosas que el público quizás ya sabe o demás, pero no es así, así que siéntete en la libertad de interrumpirme para aclarar un punto, un dato, y si pues lo conozco y lo puedo desdoblar mejor, pues con todo gusto lo haremos, ¿va? Para que vaya siendo más clara la información que vamos a presentar, ¿no? Bueno, voy ya. Así es, no, pues muchas gracias y recordarle a la gente que nos está viendo en vivo que pueden plasmar sus preguntas y bueno, pues yo se las estaré realizando a Noelia. Gracias. Ya se puede ver, ¿verdad? La pantalla que estamos compartiendo. Así es. Bueno, el tema que decidimos entre Paola y yo poderles compartir al día de hoy fue este asunto de la reactivación y las perspectivas económicas, ¿no? Cuando estaba pensando cómo podemos, qué les puedo compartir al público que les pueda ser de utilidad, que no hayan escuchado ya, o que no sea información que la pueden encontrar tan fácilmente en los periódicos o en las notas que ahora tenemos en el día a día con las redes sociales, ¿no? Porque la parte buena de todo el mundo de información es que las redes sociales ahora nos permiten conocer y abundar de una manera mucho más fácil temas complejos que quizás antes no estaban al alcance o al entendimiento de todos, ¿no? Entonces, tratando de aportar un poquito en que la información no sea repetitiva y que pueda ser interesante para ustedes, me enfoqué en dos cuestiones. No hablar tanto de este dato que ya sabemos de cuántos contagiados van, cuántos muertos van o demás, sino ese es el contexto en el que estamos viviendo ante esta pandemia que empezó en el 2020. Lo importante ahora es ver cómo vamos a reactivar nuestra economía para que nosotros como ciudadanos, como trabajadores, como familias, podamos salir adelante ante los efectos
tan negativos que nos trajo esta pandemia, que se refleja más que nada en la pérdida de empleos que se vivió no solo en México, sino en todo el mundo, ¿no? Y esta contracción económica que todavía faltan o vamos a padecer muchos años o varios años más para poder salir de estos efectos negativos que nos dejó esta pandemia, ¿no? Entonces, primero, la primera parte la voy a dividir en, permítanme. Me voy a dejar de compartir aquí porque no podía ver las notas. Voy a compartir de nuevo pantalla. Y listo. Ahora sí. Esta primera parte de cuál es la reactivación o cuáles son las acciones enfocadas en reactivar a la economía que estamos haciendo en el mundo y en México. A mí siempre me gusta empezar de la visión global, irnos a nuestro país y después aterrizarlo aquí en nuestro estado, ¿no? Entonces, ¿qué ha hecho el mundo y qué ha hecho México para reactivar la economía? Sabemos que en nuestro contexto de América Latina, en octubre, estos son datos, la mayoría de los datos que les voy a presentar están actualizados a octubre del 2020. Traíamos que el 8.2% de la población mundial pues estaba ya contagiada de COVID y que nuestra región de América Latina representaba el 36% de prácticamente todas las muertes, ¿no? Que se tenían en el mundo. Y con esto, obviamente, ¿esto qué significa? Que todas estas economías cerraron, como lo vimos aquí en Jalisco y en México, restaurantes, industrias, sectores no esenciales, ¿no? Y esto provocó la mayor recesión de la historia que hemos tenido en los últimos años, ¿no? Con todo esto, en economía hay una regla muy sencilla que decimos, bueno, una regla muy sencilla que la mayoría de los países aplica o debería de aplicar cuando nos encontramos en una situación de este tipo. Es decir, ¿quiénes generan el bienestar y quiénes generan los empleos en una economía? Lo generan las empresas. Dado esta contingencia que las empresas no podían generar este empleo, no podían generar esta inversión, en economía llamamos algo como políticas contracíclicas. Es decir, si las empresas no están invirtiendo, entonces ¿quién puede invertir? El Estado. Es por eso que en periodos de recesión es cuando se impulsa o las políticas públicas deberían de estar orientadas a un mayor gasto por parte de los gobiernos, ¿no? Porque o lo hace el gobierno o lo hacen las empresas. Las empresas no podían, estaban cerradas, entonces para no tener efectos adversos tiene que entrarle el gobierno con esta inyección al gasto para poder generar esta reactivación económica, ¿no? Entonces, en este sentido, y analizando esta parte, ¿qué fue lo que se hizo en el mundo? O sea, ¿qué tanto gastaron los países? Que cuando yo veo este gráfico, pues sí nos sentimos tristes, ¿no? De vernos en color rojo. Esta parte que nos refleja los países que están en color rojo son los países que gastaron menos del 2.5% de su PIB. Son gastos o ingresos perdidos, ¿no? O sea, que no recaudaron o demás, ¿no? Esto, los que están en rojo, implica que gastaron o perdieron ingresos en menos del 2.5% del PIB. Los que están en amarillo es que ejercieron un gasto o perdieron ingresos entre el 2.5% y el 5%. Los que están en verde implica que gastaron entre el 5, más del 5%, pues. Y los que están en el verde más fuerte implica que gastaron más del 10% de su PIB. Aquí lo podemos ver de una manera muy visual. México se encuentra entre los países que menos gasto ejercieron en este periodo del 2020, ¿no? Y pues prácticamente estas economías, las economías de América del Norte, ciertas economías europeas, Brasil, de Latinoamérica, Chile, fueron de las economías o de los gobiernos que más le inyectaron al gasto y que más apoyaron con diversos programas para generar esta reactivación económica, ¿no? Este es nuestro contexto global, así estamos. De manera ya particular, si nosotros nos ponemos a desglosar eso que ya se gastaron, ¿en qué se lo gastaron? Que está algo también que nos interesa, ¿no? O sea, en que si México gastó el 1% de su PIB o el 1.5%, ¿en qué orientó ese gasto, no? Aquí está la diversificación, aquí lo que muestro es el gasto adicional también, como respuesta al COVID, como porcentaje del PIB, y lo desagregué en los sectores de salud, es decir, qué porcentaje del PIB que gastaron lo destinaron a salud y qué
y qué porcentaje lo destinaron a otros sectores, ¿no? Aquí México, del 0.6% que destinó del PIB para apoyar y reactivar la economía, solamente el 0.2% se fue para equipar o para los temas de salud, el 0.5% se fue a otros sectores generales, y un 0.5% del PIB se fue a apoyos a la liquidez, es decir, estos préstamos que se hacían a empresas o a personas para que pudieran salir, ¿no?, adelante. Aquí quien se lleva el primer lugar en los apoyos que se dieron fue Canadá, quien aportó quien gastó el 12.5% de su PIB, imagínense la cantidad de dinero, para reactivar la economía durante el 2020, y los pronósticos son que lo va a seguir haciendo durante el 2021, ¿no? Y gran parte importante, pues sí lo destinó a otros sectores, y el 0.9% lo destinó para temas de salud y equipamiento, ¿no? Entonces, esto es cómo se comportaron los países en el mundo. Y algo importante es que pues ya hay vacunas, sabemos que ya hay vacunas y tenemos una carrera por las vacunas en todos los países, es una carrera mundial para ver quién logra obtener las vacunas, y mientras estas no estén al alcance de la mayoría de los ciudadanos mundiales, pues el tema de la reactivación económica va a seguir siendo fundamental. Es decir, no podemos pensar que porque ya llegó la vacuna, los gobiernos se pueden desentender y pensar que ya no es necesario que sigan apoyando este tema de la reactivación. O sea, el problema en la pérdida de empleos, que es algo que decimos los economistas, no es que hayamos perdido 1 millón de empleos, perdimos todos esos 10 años en los que nos tardamos en generar ese 1 millón de empleos. Ese es el problema. ¿Cuánto nos vamos a volver a tardar en recuperar el nivel de actividad económica y el nivel de inversión que traíamos, ¿no? Eso es realmente lo preocupante. Eso es a nivel internacional. A nivel de entidades federativas, ¿qué hicimos en México? Por entidad federativa, este fue un ejercicio que nosotros desde el Consejo de Cámaras hicimos al inicio de la pandemia para ver pues cómo se estaban comportando los estados aquí de nuestro país en los apoyos, ¿no?, que se estaban dando a las empresas y a las personas. Este listado que hicimos fue un listado que representa a las 11 economías más importantes de México. Entre ellas está Jalisco, ¿no? Entonces, lo que hicimos aquí es ver quiénes eran los que estaban destinando pues apoyos en estos diferentes rubros, que son apoyos a empresas de subsidios directos, quiere decir el dinero prácticamente a fondo perdido, en el tema de créditos, en el tema de prórrogas al impuesto sobre nómina, que es el impuesto que cobran los estados, y apoyo al empleo, que son transferencias directas a personas, ¿no? Aquí sí hicimos la distinción. Una cosa es apoyar de manera directa a las personas que perdieron su empleo, y otro rubro muy importante debe ser apoyar a las empresas, que al final son las que generan ese empleo y que son las que pues van a ayudar a que el día de mañana el gobierno pueda parar su gasto y que vuelva a funcionar todo como debe de ser, ¿no? Las empresas generando el empleo y la productividad y actividad económica de un país. Aquí en este dato podemos ver que el estado que encabeza la lista con más programas por sectores económicos fue Chihuahua, que prácticamente otorgó apoyos en todos los sectores, tanto empresas, créditos, subsidios y prórrogas del ISN, apoyo directo a las personas, etcétera. Los estados que dieron menos apoyos de manera directa fueron Jalisco y Ciudad de México. Son los estados que, al menos hasta la fecha que teníamos, que era abril, que era cuando estaba el pico, el peor momento de la pandemia, eran los estados que traían apoyos principalmente enfocados en 2 rubros: créditos a empresas y transferencias directas a personas. Fue donde se enfocó la mayor parte de los recursos de estos estados. Todos los demás diversificaron al menos en estos 3 rubros: crédito a empresas, prórrogas al impuesto sobre nómina, apoyo al empleo y turismo, ¿no? Y solamente el estado de Baja California y Chihuahua sí le dieron un enfoque y un impulso a las empresas, ¿no? De apoyar y de tener apoyos directos a las empresas que no fueran solamente créditos, ¿no? Que es algo muy importante. Entonces, así fue en las entidades federativas. Y esto es lo que se hizo a nivel internacional y en nuestro país, en cada uno de los estados, en este enfoque de política pública por reactivar la economía. Que, como ya lo dije, pues cuando estamos en periodo de recesión es cuando el Estado debe de intervenir, porque las empresas no lo pueden hacer, ¿no? Y la siguiente parte es en torno a la reactivación. Ahora, con este contexto de que ya vimos qué se está haciendo,
¿qué nos espera en los próximos años, ¿no? Sabemos que la pandemia persiste y pues la recuperación todavía se nos va a dificultar. Y es por eso, hoy más que nunca, que las políticas públicas del gobierno deben de estar enfocados a que realmente el gasto que se haga sea un gasto efectivo, que realmente ayude a una verdadera recuperación, ¿no? Económica de nuestros países. ¿Qué es lo que se pronostica? De acuerdo al Fondo Monetario Internacional, México, así estuvimos en el 2020. En el 2020, al inicio, en enero, se pronosticaba que México iba a crecer al 2.5%. Llegó en marzo, nos llegó ya la pandemia y el resultado final fue que México fue una de las economías de mayor impacto, o sea, de las que tuvo la mayor de crecimiento económico con un 9%, ¿no? Y los pronósticos para el 2021 y 2022 son que estaremos creciendo entre un 2 y un 4%, de acuerdo a los datos y a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, para el 2021, el pronóstico actual es 3.7%. Aquí, si uno quiere estar revisando cuáles son las perspectivas, el Fondo Monetario Internacional actualiza cada mes las perspectivas económicas, porque esto cambia constantemente de acuerdo a la situación de los países, ¿no? Su riesgo, su demanda, etcétera, ¿no? Pero la última proyección estaba en 3.7% de crecimiento para el 2021. Esperemos que así sea, ¿no? ¿Qué es lo que se espera en las economías avanzadas? Las economías avanzadas como Estados Unidos, Canadá y demás van a seguir gastando, es decir, van a seguir teniendo un déficit fiscal, va a seguir habiendo un gasto público. De hecho, aquí cabe resaltar que Canadá ya comprometió estímulos adicionales por más de entre 70 y 100 mil millones de dólares, que implica, esto representa el 4% de su PIB para los próximos 3 años. Es decir, no están pensando solamente en el 2021, ya están pronosticando que la recuperación nos va a tardar 2, 3, hasta 4 años. Y el gobierno tiene que seguir inyectando gasto y apoyos para ayudar a que esta recuperación se dé lo más pronto posible, ¿no? Entonces, aquí en las economías avanzadas destaco Canadá, que ya comprometió este estímulo, Australia, que ya incorporó también un plan de presupuesto de ejercicio de gasto, que incluye medidas de estímulos adicionales hasta el 2024. Y, por ejemplo, en Nueva Zelanda ya también se tienen apoyos fiscales donde van a estar haciendo o van a estar absorbiendo todas las pérdidas tributarias, es decir, se están dando verdaderos apoyos a las empresas y a las personas. En las economías emergentes de mediano ingreso, que es donde México se ubica con los países, aquí no hay como una regla clara de lo que se va a hacer, hay un poquito de todo, pero la mayoría de los países está viendo una reducción de sus déficits. ¿Qué significa una reducción de sus déficits? Es decir, que ya no van a gastar tanto como en el 2020. Y si nosotros analizamos del 2019 al 2020, vemos que los déficits fiscales, es decir, el endeudamiento que tuvieron los gobiernos, se incrementaron muchísimo, pero el pronóstico para el 2021 es que la mayoría de las economías emergentes de mediano ingreso van a estar reduciendo su déficit fiscal. México, de hecho, si nosotros analizamos el presupuesto que aprobó, es un presupuesto muy conservador, sin ningún cambio en la política, arriesgándonos a una recuperación débil. Así tal cual lo dice el Fondo Monetario Internacional. Lo que yo digo es arriesgándonos o dejando que los ciudadanos y las empresas pues nos las arreglemos y veamos cómo salimos adelante, ¿no? Pero realmente en México apoyos claros para la reactivación económica aún no se tienen y tampoco se vieron reflejados pues en el presupuesto, porque se sigue la misma línea del 2020, ¿no? ¿Cómo cerramos y qué se proyecta para México? En el 2020 cerramos con lo que ya dije, un decrecimiento del 9%. ¿Cuál fue la parte buena? Por así decirlo, cuando a mí me preguntan, oye, Noelia, ¿realmente estamos tan mal? O cuando, como unos economistas piensan que ya tenemos la proyección de lo que va a pasar en el futuro, les digo, a ver, no, los economistas tenemos trabajo por 2 razones. Una, porque una parte de nuestro tiempo nos las pasamos explicando qué va a pasar y la segunda parte nos las pasamos explicando por qué no pasó, ¿no? Al final son muchas cosas las que influyen en la economía que es difícil poder proyectar, ¿no? Poder decir de manera así 100% seguro que esto es lo que va a pasar. Pero un indicador que es muy importante para saber qué tan mal nos puede ir o si ya de plano, muchos amigos nos dicen, es que ya de plano ya nos llevó todo, o sea, ya no vamos a poder salir adelante. Les digo, a ver, al final lo que importa en una economía, una de las variables principales es la inflación, es decir, que la inflación se mantenga,
¿Por qué? Al final la inflación lo que te muestra es tu poder adquisitivo. ¿A mí qué me interesa? Yo poder seguir comprando lo que compraba ayer, que con lo que tengo me alcance para seguir manteniendo mi nivel de vida. Entonces, por eso una de las variables más importantes para ver qué tan mal nos puede ir o realmente qué tan mal estamos en nuestro país es que podamos tener controlada nuestra inflación. Nuestra inflación terminó en lo que se tenía previsto, que es un 3.15%, así cerró en diciembre. Esa es una variable fundamental para conocer el rumbo y el manejo de la política o para conocer qué tan estables siguen siendo nuestro poder adquisitivo, ¿no? Que como lo dije como ciudadano es lo que más nos interesa, ¿no? Y obviamente el tipo de cambio, que también se mantuvo más o menos dentro de los rangos. No se disparó de la manera en la que muchos proyectaban que podía llegar hasta 30 pesos por dólar, ¿no? Entonces, estas dos variables, mientras sigamos teniendo una inflación controlada, mientras el tipo de cambio no se nos dispare, creo que podemos seguir avanzando y podemos seguir trabajando a pesar de que tengamos esta desaceleración económica tan grande, ¿no? Como la que tuvimos por estos factores exógenos. ¿Qué se proyecta para el 2021? Se proyecta este crecimiento que puede estar entre el 3 y el 4%, una inflación que se siga manteniendo en estos rangos del 3%, como ya lo dije. ¿Cuáles son las variables importantes que a mí como ciudadano me debe interesar monitorear? Sí, el crecimiento, pero hay dos que a mí me parecen muy fundamentales, que es la inflación y que es la tasa, tres mejor dicho, la inflación, la tasa de interés y el tipo de cambio. Que aquí una vez un profesor me dijo, a ver, Noelia, si tú no le puedes explicar a tu abuelita por qué estas variables son tan importantes, entonces no sabes economía. Creo que la primera, la de la inflación, nos queda claro, es saber qué tan, o sea, cómo se va a mantener mi poder adquisitivo, qué tanto puedo comprar, yo puedo seguir comprando con los mismos 100 pesos. A mí me interesa que yo pueda seguir comprando la misma cantidad de productos con los mismos 100 pesos. Eso es una medida de bienestar muy importante y creo que es algo que es lo que te afecta directamente a tus bolsillos. Que el día de mañana tú puedas seguir comprando la coca, el pan, las frutas, la misma cantidad con el mismo dinero. Eso es fundamental. Lo otro, la tasa de interés. La tasa de interés es fundamental también conocer su variación porque cuando nosotros escuchamos, es que el Banco de México ya bajó la tasa de interés, ay, ¿eso qué? ¿No? Al final, la tasa de interés de referencia, que es aquí el indicador que se pone, es la tasa a la que se va a prestar. La tasa de interés es el precio del dinero, que es el precio de un producto. Así como los productos tienen un precio, la tasa de interés es el precio del dinero. Es decir, cuánto te va a costar un préstamo, ¿no? Y la tasa de interés es un instrumento de política económica que utiliza el Banco de México para incentivar el consumo, para controlar la inflación, para controlar el tipo de cambio. En economía, cuando digo que la mitad de nuestro tiempo nos las pasamos explicando por qué eso no pasó, es porque todas las variables están interrelacionadas, que ahorita no da tiempo para una clase de economía, pero para que se den una idea, si yo quiero, si se incrementa el empleo, probablemente me genere una mayor inflación. Entonces no puedo tener las dos cosas que yo quisiera tener, que es mantener mi poder adquisitivo y mucho empleo, son variables que se correlacionan en sentidos opuestos. Mayor empleo implica mayor inflación. ¿Por qué? Mayor empleo implica mayor dinero, mayor gasto, y si la oferta no se adecua, pues entonces se genera inflación. La tasa de interés, si la bajo, bajo el costo de dinero, es decir, las empresas pueden tener préstamos a un menor costo, entonces eso incentiva la inversión local. Pero por otro lado, cuando yo bajo la tasa de interés, se deprecia nuestro tipo de cambio. ¿Y por qué se deprecia nuestro tipo de cambio? Porque cuando yo bajo la tasa de interés, estamos en una economía globalizada. ¿Esto qué significa? La tasa de interés es el costo del dinero. Entonces, para los capitales exteriores, significa que sus ahorros en moneda mexicana, pues no le va a dar tanto rendimiento. Entonces, hay salida de capitales, hay salida de dólares, y eso hace que el tipo de cambio se deprecie. Entonces, por un lado, bajo la tasa de interés para incentivar el consumo, pero me podría pasar que si no mantengo los niveles adecuados, pues pueda generar una depreciación importante de nuestro tipo de cambio, que es también muy importante para nosotros, ¿no? Entonces, estas variables se mantienen en estos niveles del 4%, de 22 pesos el tipo de cambio de peso por dólar. Y algo muy importante que va a afectar toda la actividad económica es las implementaciones de todos los acuerdos que tenemos que generar derivados de nuestro tratado actualizado de
entre Canadá, México y Estados Unidos, ¿no? Principalmente en los temas de medio ambiente, laboral, energía y sustitución de importaciones. Otro de los riesgos es que el entorno económico previsto, pues se puede prever un segundo confinamiento. Muchos países ya lo están viviendo. En México aún no lo creemos porque ya llegó la vacuna, pero pues todo puede pasar. Otro riesgo muy importante es que se proyecta que la pobreza multidimensional pues creció de tener 52 millones de pobres, ahora tenemos 60 millones de pobres al cierre del 2020. Y en el entorno internacional, las cosas que pueden afectar toda nuestra economía, pues es igual, nosotros estamos directamente correlacionados con la economía estadounidense. La elección de Estados Unidos implica cambios estructurales, cambios en la agenda que nos va a afectar, una posible guerra geopolítica que se llama en la mal llamada guerra comercial entre China y Estados Unidos, y esta ausencia de liderazgo global frente al avance del COVID. Eso es lo que se proyecta para nuestro país en el entorno local y el entorno internacional que nos puede estar afectando. No sé cómo vaya con el tiempo, Paola, tú me dices si ahí le paramos o me... No, vas perfecta, tú síguele, estás muy interesante, la verdad es que nos estás dando una explicación magistral de economía, entonces yo tome nota. Muy bien, perfecto. Pues entonces, aquí en esta parte, les digo, el consejo, yo siempre digo a mis alumnos y a mis amigos, siempre hay que monitorear esas tres variables. Inflación, tasa de interés, tipo de cambio. Esas variables son las que afectan mi bolsillo, ¿no? Directamente. Entonces, este es el entorno, esto se proyecta para México. ¿Cómo vamos en el empleo? Aquí ya me voy bajando, pasé del entorno internacional, nuestro país, entidades federativas, y ahora voy a hacer un poquito de relaciones entre México y Jalisco. No sé dónde sea la audiencia, pero pienso que gran parte de mis amigos son de Jalisco, entonces los datos que puse aquí están enfocados en el entorno nacional y en Jalisco, ¿no? Así cerramos en el 2020, que aquí podemos ver prácticamente cómo empezamos a tener una proyección positiva de empleos hasta febrero. Traíamos generación de empleo importante, 123,000 empleos nuevos se generaron en el país y Jalisco contribuyó con 15,000. A partir de marzo es donde empieza, aquí podemos ver si esto se graficara, podríamos ver una parábola donde prácticamente nuestro pico se dio en el mes de abril, donde tuvimos la mayor pérdida. 555,000 empleos se perdieron en el mes de abril, ¿no? Y Jalisco contribuyó con 38,000. A partir de abril ya empezamos una pequeña recuperación y fue hasta el mes de agosto donde pudimos iniciar de nuevo con números positivos en la generación de empleos. 92,000 empleos que se generaron a partir de agosto, con 15,000 a uno Jalisco. A partir de ahí, si se dan cuenta, es pues los pequeños incrementos que empezamos a dar en la generación de empleo, que como les dije, el problema de la pérdida de prácticamente casi 1 millón de empleos que se generaron es cuánto tiempo nos vamos a tardar en volver a generar ese 1 millón de empleos. Muchos economistas pronostican que nos tardaremos, los más pesimistas dicen que hasta 10 años, ¿no? Yo espero que no. Yo espero que en 3, 4 años máximo podamos volver a tener una recuperación del empleo de ese 1 millón de empleos que perdimos, ¿no? Entonces, en agosto tuvimos solamente 4 meses de cifras de empleo positivas y nuevamente en diciembre, pero esto es por temas cíclicos, también volvimos a caer con una cantidad importante de 277,000. De manera general, al cierre del 2020, solamente 2 entidades federativas presentaron datos positivos de cierre, que fueron Sinaloa y Veracruz. Y las más negativas de todas fueron Baja California Sur, o sea, los estados que más empleos perdieron al cierre del 2020, Baja California Sur, Hidalgo, Sonora y Tlaxcala. La pérdida de empleos general fue de 1.39% y Jalisco estuvo por debajo de la media nacional, que fue 1.38% de empleos perdidos respecto al año anterior. ¿Cómo estamos ahorita en enero? En enero, así cerramos diciembre y ahorita en enero vamos con esto. Perdimos 277,000 y en enero logramos recuperar casi 50,000 empleos más, de los cuales Jalisco aportó casi 7,000 empleos. Las positivas a enero ya son un poco más estados. Traemos Aguascalientes, Baja California, Sonora, Hidalgo y Sinaloa. Y las entidades que siguen presentando pérdida de empleos son Guerrero, Baja California, Chiapas,
Ciudad de México y Quintana Roo, ¿no? La pequeña recuperación que se tuvo en empleos a nivel nacional fue del 24% y Jalisco tuvo una pequeña recuperación de 0.38%, ¿no? En generación de empleos. Esta parte, en términos ya de actividad económica, que aquí lo voy a parar porque ya me estoy yendo muy a detalle, ¿cuáles son las industrias o los sectores que tuvieron números positivos en generación de empleos en Jalisco? Fueron 4 sectores: el sector de la transformación, el sector de la construcción, agricultura y servicios. Los sectores que siguen en números negativos son, en total, son el sector comercio y el sector de transportes y comunicaciones, ¿no? Que entre estos 2 sectores, pues se perdieron casi 2.300 empleos. A la fecha, Jalisco se sigue posicionando como un estado que, en términos del número total de empleos, ocupa el primer lugar en número de empleos, con un total de 1.787.000 trabajadores formales, ¿no? En nuestro estado. Esto ya es a mayor detalle por subsectores, quiénes son los sectores industriales que más empleo generan. A enero del 2021, que aquí el líder en Jalisco en generación de empleos es el sector alimenticio. Y en un segundo lugar está la fabricación y ensamble y maquinarias, equipos y aparatos electrónicos, ¿no? Entonces, estos son nuestros primero y segundo lugar de sectores en mayor generación de empleos en Jalisco. Y con eso sí. Muchísimas gracias, Noelia. Pues como te comenté hace rato, una explicación magistral de economía la que nos diste en esta poco más de media hora, pero muchísimas gracias. Y bueno, pues muchos datos que sumamente importantes. De entrada, estos 3 indicadores que hay que tener presentes. Yo te dije que estaba anote y anote. Pues la cuestión de la inflación, la tasa de interés, el tipo de cambio, que hay que estarlos monitoreando. Y como dicen, bueno, esto lo puede hacer, como mencionan, pues la gente de a pie, ¿no? Cualquiera puede estar monitoreando estos indicadores. Y algo que me llama mucho la atención es esta perspectiva de recuperación débil, ¿no? Debido a las perspectivas económicas, ¿no? De que ya fue aprobado el presupuesto y demás. Y aquí, bueno, pues te quisiera preguntar, ya vimos este panorama internacional. ¿Qué opinas a nivel personal o como economista de las acciones llevadas a cabo, ¿no? En torno a estas políticas públicas? Porque tú nos mencionabas que, bueno, pues el gasto adicional fue del menos del 2.5% del PIB a comparación de los otros países, pues estamos en rojito. Entonces, ¿qué opinas de estas políticas, no? Mira, yo creo que al final todos, tanto los gobiernos municipales, estatales como el nacional, sí nos quedaron a deber en lo que esperábamos de su respuesta en apoyos puntuales para la reactivación económica. Aquí no hay discusión, en eso los economistas discutimos de muchas cosas, pero algo en lo que no discutimos es, a ver, la regla, siempre que hay recesión económica, tiene que entrar el Estado a intervenir y reactivar la economía. La eficacia de esta intervención va a estar muy orientado, obviamente, a cuál es ese grupo objetivo, que siento que fue algo que no se logró hacer o no se entendió a nivel nacional. Quedó claro que el grupo objetivo siguió siendo el mismo de siempre, ¿no? Los pobres, ante una situación diferente, ¿no? Donde al final, ¿qué te estaba pasando? Estabas teniendo pérdidas de empleo enormes y nunca hicimos un cambio de estrategia en voltear a ver a las empresas. A ver, las empresas son las que generan 8 de cada 10 empleos del país. Entonces son tu motor de crecimiento. Debieron de haber sido tu público o ahora sí, tu población objetivo, meta, ayudar. Entonces, al menos a nivel nacional, literalmente no vimos ninguna estrategia ni ningún programa fuerte y claro de apoyo a las empresas. Todos conocimos este crédito a la palabra de 25,000 pesos, pero pues 25,000 pesos no sirven ni para una micro, pues. Entonces, ahí sí creo que sí nos quedaron mucho a deber a nivel nacional en torno a estas políticas de reactivación económicas enfocadas en apoyar a las empresas, que no implicaba salvarlas, ¿no? Era ver cómo, hasta decíamos, ni siquiera se generaron mesas para poder decir muchos de los temas que se ponían ahí sobre la mesa. Era, a ver, ni siquiera no te estoy diciendo que me regales, te estoy diciendo hasta que me condones, que me permitas tener flujo. Para las empresas, para no despedir personas, tú lo vives porque eres una empresaria, lo que requieres es flujo.
Entonces, pequeñas, no decíamos, no me los quites, decíamos, prorróganos. O sea, ni siquiera con donaciones. Entonces, ni siquiera tuvimos ese tipo de cuestiones a nivel federal. A nivel estatal, muchos estados sí lo hicieron con el impuesto sobre nómina, pero realmente los costos más significativos para las empresas son el ISR y son el IMSS. O sea, son los dos. O sea, que si nos hubieran dado esas prórrogas, hubieran generado un respiro muy, muy importante para las empresas. A nivel estatal, ¿qué es lo que vimos? Aquí el estado sí hizo mesas de diálogo con los empresarios y muchos estados también replicaron eso, pero en mi perspectiva como economista, pues tampoco es fácil estar ahí en las mesas, ¿no? Pero cuando tú ves los apoyos, muchos fueron apoyos directos a personas, ¿no? Que entiendes que, pues si son personas que perdieron su empleo, las tienes que ayudar, pero tú requieres ayudar a los que te van a ayudar, que son las empresas, pues, o sea, ¿cómo salimos de este ciclo ayudando a los que me van a ayudar para que el día de mañana tú no les tengas que seguir repartiendo ni regalando dinero a los desempleados, pues? Y esa parte tampoco quedó muy clara aquí en el estado, hubo sí, Focal sí sacó diferentes productos y demás, pero al final la percepción desde el lado empresarial es que pues no fue suficiente. Obviamente desde nuestro lado nunca va a ser suficiente ante el gran golpe que tuvimos, pero creo que lo que sí faltó fue tener esa claridad y entender cuál era mi público, mi población objetivo, meta que me va a ayudar a ayudarme a salir esto, o sea, para no quedarme yo solo. Al final las empresas son aliados del gobierno, que si tú manejas bien los apoyos no significa que, ay, ¿cómo les voy a regalar a los empresarios? No, no lo estás regalando. Estás haciendo que los que jalan el motor de esta economía se recuperen para poder seguir jalando la economía, que es algo que todavía no logramos entender y que todavía no logramos hablar el mismo idioma. Pareciera un pecado salvar a una empresa, ¿no? A ver, no, son los que te jalan la economía. Ayúdale a que siga jalando la economía, ¿no? Entonces, ahí sí creo que sí nos quedaron a deber todos. No, y finalmente también el otro dato que diste, que incrementaron de 52 a 60 millones de personas en la pobreza en el país. La verdad es un dato, digo, lo hablamos, 8 millones y se dice muy rápido, pero son 8 millones de personas que en pobreza. Entonces, bueno, finalmente sí apoyas a quien tiene alguna deficiencia, pero pues ese número va a seguir creciendo porque no va a haber recurso que alcance a apoyar tampoco a 60 millones, ¿no? Sí. Entonces, eso yo creo que también los economistas es una parte que analizan, ¿no? O sea, a ver, apoyas a 60 millones, apoyas a estas empresas, ¿no? ¿Cómo equilibrar, ¿no? Eso en políticas públicas, ¿no? También. Y bueno, también, bueno, recordarles a la audiencia, ya tenemos algunas preguntas que nos pueden hacer, preguntas, y yo se las realizaré ahorita a Noelia. Nos pregunta, ¿el empleo es considerado solo de los empleos formales o también los informales? Esto es solo de los empleos formales, porque es de lo que tenemos registro, pues, solo empleos formales. Y también te preguntan, ¿cuántos nuevos empleos se proyectan generar en Jalisco para el 2021? Bueno, esperemos, ¿verdad? Si se dieron cuenta, ahorita traemos, en enero se generaron 6.500 empleos. La idea o la proyección que se tiene es que sí, al menos cada mes estén generando entre 10,000 y 15,000 nuevos empleos si seguimos avanzando con la estrategia de vacunación, si no vuelve a haber otro cierre y las expectativas se dan que podamos estar en ese esquema de crecimiento, entre 10,000 y 15,000 empleos por mes. Muy bien, tú nos mencionaste algunos países como Canadá que han inyectado, ¿no? Un recurso importante de su PIB, un porcentaje alto para esta reactivación económica. ¿Qué buenas prácticas tú rescatarías de otros países que se pudieran aplicar para México o en Jalisco, recomendar? Bueno, la primera buena práctica tiene que ser que este es un programa de recuperación de largo plazo, es decir, que no va a ser de un año. Entonces, algo importante que rescatamos de Canadá, y no recuerdo qué otro país ahí fue, que traen estrategias no para el 2021, traen estrategias para el 2024. Ese es un primer paso, o sea, no ver a un año. Tiene que ser un programa y tienen que ser estrategias que proyecten 2, 3 años. De programas que tienes que tener de manera constante para apoyar la reactivación. Eso es un punto. Y la segunda buena práctica sería en focalizar Canadá. Estos países focalizaron gran parte de sus apoyos a los principales sectores, ¿no? Económicos que ahí tuvieron, arriesgándose a dar hasta con no prórrogas, con donaciones.
porque en estos tiempos todos ¿qué requerimos? No nada más las empresas, ciudadanos, requerimos flujo. Entonces, cuando tú condonas esta parte de impuestos, es decir, las políticas fiscales contracíclicas o expansivas no solamente es gastar más, sino también es bajar impuestos. Tú gastas, pero también bajas impuestos para que tanto ciudadanos como empresas puedan tener un mayor flujo que les permita salir adelante, ¿no? Entonces, esas dos cosas, ¿no? Tener como público objetivo, como foco a las empresas y tener programas no con visión de 1 año, sino de 2, 3, si se puede hasta de 4 años, ¿no? Porque es lo que vamos a estar tardando en esta recuperación. Así es. Y bueno, tú eres la directora, ¿no? General del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Bueno, un consejo que agrupa pues a gran parte de las empresas más importantes de este estado. Y bueno, tú en tu experiencia que has vivido, que lo viviste muy, muy de cerca, ¿no? En la industria, ¿cómo les afectó? ¿Hubo algunas que se vieron favorecidas, otras que les pegó mucho? Nos mostraste algunos indicadores, pero bueno, desde tu perspectiva viendo, porque estás en contacto con los empresarios todos los días. Sí, claro. Mira, pues como en toda crisis económica, siempre alguien pierde, pero otro gana, ¿no? Tenemos un sistema capitalista de partida doble. Lo que alguien pierde, otro lo gana, ¿no? Si alguien gana, otro pierde. Aquí quienes tuvimos de sectores que generaron crecimiento en la pandemia, pues fueron nuestros sectores esenciales, principalmente el sector de alimentos, ¿no? Fue un sector que nunca paró y que de hecho hubo ciertos momentos en los que se dispararon bastante la demanda cuando hacíamos todos compras de pánico y demás. Entonces, el sector alimenticio fue un sector que se vio, no se vio afectado, ¿no? Por la pandemia. De manera general. Ya cuando les preguntamos, ahora sí que cada sector tiene su subsector, entonces siempre va a haber alguien que dentro de ese mismo grupo tampoco se haya visto tan beneficiado, ¿no? Pero en promedio, a ese sector le fue bien, ¿no? A pesar de la pandemia. ¿Cuáles fueron nuestros sectores que sí la pasaron muy mal? Fueron nuestros sectores tradicionales, joyería, calzado, mueble y, bueno, un sector que no es tradicional, pero es la construcción también. De hecho, la construcción era quien presentaba los mayor número de pérdida de empleos. De hecho, el comportamiento del empleo o del crecimiento del sector construcción, decimos que es un reflejo de cómo se va a comportar la economía, ¿no? Por lo general, si el sector construcción baja, la economía en general baja, ¿no? Entonces, estos sectores se vieron muy afectados porque pues, los zapateros no eran sector esencial, tuvieron que cerrar sus fábricas, o donde vendían, que era el comercio, pues tampoco les estaban comprando. Entonces sí la pasaron muy mal. Muchos trataron de reconvertirse, sobre todo el sector vestido y textil, que ya tenía sus líneas de producción en algún producto particular, pantalones, blusas, y se reconvirtieron a estar produciendo productos o ropa médica, ¿no? O hacer cubrebocas o demás. Pero pues esto fue una pequeña ayudadita. La verdad sí fue un sector que pues toda la pandemia estuvo cerrado y sí despidieron sí tuvieron como un 30-40% de despidos en sus plantas. No, bueno, muy interesante porque finalmente, como tú bien mencionas, pues hay algunas industrias que sí se vieron favorecidas, ¿no? También, bueno, pues hemos visto mucho también en ciertos aspectos algunas de tecnología, ¿no? Esto de la transformación digital, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es otro rubro, ¿no? Y también preguntarte, ¿cuáles son los aspectos que tú consideras principales que debe de llevar a cabo una empresa para incentivar su propia reactivación económica? Porque finalmente, sí, pues ya vimos que las políticas públicas no nos favorecen mucho, entonces, ¿qué desde la parte de economista, ¿no? ¿Qué debemos de hacer como empresarios? Bueno, esa es una pregunta no tan fácil, pero a ver, en la experiencia y más que mi recomendación, lo que yo he escuchado que están haciendo los empresarios para tratar de ver apoyos no va a haber, ¿no? Nosotros tenemos que ver cómo salimos adelante, ¿no? Por nuestros medios. Lo primero, que es un tema que luego muchos no le ponen atención, es su estructura de costos. De hecho, nosotros como CCJ vamos a plantear ya con el Colegio de Contadores una capacitación, pero que ya sea un programa anual en los temas de costos de las empresas. Luego, como nos está yendo bien, decimos, pues mientras yo siga trayendo utilidad, pues no pasa nada, ¿no? Estoy bien.
y casi nunca nos metemos realmente a nuestras estructuras de costos, que es donde cuando menos pensamos, o sea, esos gastos hormiga que tenemos, y más cuando la empresa ya no es tan pequeña, sino ya es mediana, si en verdad lo contabilizaran y realmente supieran de costos, se darían cuenta de la gran pérdida que tienen allá, ahí en esos costos que no han revisado, ¿no? Entonces, la mayoría coincide en que uno de los principales problemas son los costos o los desperdicios que se generan, ¿no? Porque todos nos enfocamos siempre en cómo me voy a tener más clientes, a vender más, ¿no? Pero descuido esta parte importante que es fundamental. Y ahora se requiere, en verdad, si alguien no se ha metido a reflexionar esta parte de estructuras, ahí estructura de costos, se podrían estar dando grandes sorpresas de grandes ahorros que podrían estar haciendo y que podrían estar apoyando sus flujos, ¿no? Ay, importantísimo, porque finalmente eso sí está en nuestras manos, ¿no? Hay otras cosas que no podemos controlar, como esto que mencionábamos ya, pues no existen las políticas públicas para el apoyo a los empresarios, o a las empresas, ¿no? Más que a los empresarios, pero bueno, eso sí está en nuestras manos controlar y podemos llevar a cabo acciones y estrategias, ¿no? Bueno, nos hacen otra pregunta en vivo, dice, ¿en qué tiempo se llevará Jalisco en volver a tener la economía que teníamos antes de la pandemia? Los optimistas decimos que en 2 años, los pesimistas ya hablan de más de 5 años que se pueda tener, pensando en el contexto general. Pero esperemos que en 2 años volvamos a tener, o sea, para el 2023, que ya, no, bueno, sería para el 2022. Ya pasamos todo 2020, 2021, entre 2022 y 2023 que volvamos a nuestros niveles. En 2022, 2023. Y cuando dices somos, tú eres parte de esos optimistas. Sí, espero. ¿Y qué tiene que suceder? Como tú dijiste, bueno, todo se tiene que concatenar hacia un camino. ¿Qué tendría que suceder para que los optimistas finalmente sí se lleven en 2 años? Bueno, te voy a decir por qué hay una parte optimista. De hecho, hoy fue noticia de que esta calificadora Moody's subió la expectativa de crecimiento económico de México. La subió de este 3.7%, lo subió casi un 5%. ¿Por qué? Al final de todas las crisis, digo, alguien pues, termina siendo beneficiado. ¿Qué está pasando con Estados Unidos con todos sus problemas que tuvieron? En sus empresas, cierre de compañías, el número importante de muertes, etcétera. O sea, Estados Unidos está incrementando muchísimo su demanda de productos mexicanos, ¿no? Entonces ahí tenemos un área de oportunidad importante donde México puede convertirse y puede aprovechar esta situación y convertirse en un exportador potencial de muchas economías y esto ayudarnos a que nuestra recuperación se dé de una manera más rápida. Que ya ha pasado antes, no lo hemos aprovechado cuando fue la Segunda Guerra Mundial. México, toda esta época que teníamos de crecimiento se dio porque México exportaba desde petróleo, uniformes y todos a todos los países que estaban en guerra, porque éramos de los pocos países que no estaban en guerra, ¿no? Toda la maquila que se dio en el norte del país se generó en esas épocas de guerra, donde muchos países estaban en guerra y no producían y México era ese país exportador, ¿no? Pasó, las economías Europa se volvieron a recuperar y nosotros nos volvimos pues ya países que no logramos aprovechar ese momento que tuvimos, que a nadie nos gusta aprovecharnos por estas circunstancias, pero al final son oportunidades. Y las crisis también generan oportunidades y ahorita se está viendo esto, que se está dando un incremento importante de demanda de Estados Unidos de productos nacionales. Muy bien, también tenemos otra pregunta. Nos dicen, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para acelerar la reactivación económica? No suspiras con las preguntas. Bueno, a ver, como ciudadanos, lo primero es seguirnos cuidando para que, o sea, no bajar la guardia en esta parte de pensar que porque ya llega la vacuna ya se acabó el confinamiento y nos relajamos, ¿no? Porque, pues digo, puede volver un segundo confinamiento y pues de nada sirve todo lo que estemos haciendo. Entonces, esa es la primera parte, o sea, ser conscientes de que aún no estamos fuera de la pandemia. Y después, el segundo tema es cuando se está en recesión y demás, una de las cosas que nosotros incentivamos es que se incremente la demanda, es decir, que nos atrevamos a gastar, que luego después de una crisis, pues las empresas o los ciudadanos no nos atrevemos a pedir un crédito, no nos atrevemos a tratar de arriesgarnos en ciertas cosas. Es por eso que el Banco, por ejemplo, de México baja la tasa de interés,
para motivar a que la gente gaste, se anime a invertir, y tengamos esa certidumbre de que todo va a estar bien y si todos nos comportamos, gastamos razonablemente de acuerdo a nuestros ingresos, obviamente no endeudarse fuera de la regla. Existe que no te debes de gastar más del 25-30% de tus ingresos, no lo debes de tener ya endeudado, pero así es como se reactiva la economía, ¿no? Al final gastando. Y las políticas que hace el Banco de México son políticas enfocadas en hacer que empresas, hogares y personas demanden productos. Si demando productos y gasto, las empresas aumentan su producción, si aumentan su producción, contratan personas, y contratan personas, tienen nuevo ingreso, y de esa manera generamos un círculo virtuoso, ¿no? En la economía. Pero aquí me reí porque esa es la estrategia cuando el problema viene del lado de la demanda, pero eso es otro tema de economía, porque no todo el tiempo esta fórmula de incentivar el consumo ha funcionado. Pero son cosas que ya se explican más a detalle para no hacerlo. Ahorita el tema es incentivar el consumo y poder consumir más, pero tomando en cuenta mis capacidades, ¿no? Como ciudadano o como empresa. Así es, muy buena recomendación. Tomar en cuenta y no endeudarse mucho tampoco. Gastáramos, ¿no? Nos dijo Noelia que compráramos, ¿no? No, muchas gracias, Noelia. Y bueno, nos mencionas un panorama de crecimiento del 3.7%. ¿Este es un crecimiento a tu perspectiva optimista? ¿No es positivo, negativo? ¿Cómo lo podemos interpretar? No, a ver, yo creo que al final en tiempo de crisis, ya hablar de números no positivos ya es positivo. Pues entonces ya decir que ya no estamos en -1, -2, sino que ya empezamos en .5, .1, .2, obviamente siempre queremos más, pero dada la circunstancia, ya que empecemos a hablar de números positivos, ya es algo, pues bueno, ¿no? Para nuestro país. Y, o sea, no es tan pequeño. Los últimos, en los gobiernos pasados, crecíamos al 1.5, al 2.5, creo que fue lo más que crecimos. Realmente sí traíamos crecimientos incipientes. Entonces, un casi 4% no es nada malo. Muy bien. Y bueno, pues tú en general, ¿cómo vislumbras? Ya nos hablaste de una perspectiva 2021, pero ¿qué dentro de tu opinión personal, ¿cómo nos va a ir a los mexicanos este año? Yo sé que es una pregunta también muy complicada la que te estoy haciendo. Mira, esta parte, digo que hoy que estaba leyendo la noticia del cambio de perspectiva económica de Moody's, de que nos subió al 5%, es una buena noticia. O sea, decir que se están requiriendo productos mexicanos nos abre esa ventana para que, a pesar de que las políticas públicas de nuestro gobierno no han sido las que esperábamos, o sea, tengamos estos otros factores que nos puedan ayudar a salir adelante. Entonces, a pesar de lo mal o de lo que no esperábamos o no nos hubiera gustado que se hiciera, a pesar de eso, el contexto internacional nos está abriendo esa ventana de oportunidad que puede hacer que nuestra recuperación se dé más rápido de lo que estábamos pensando, ¿no? Y que en poco tiempo ya podamos estar hablando de una mejor economía, con más empleos y con este empuje que traíamos, o con esta dinámica que traíamos de los años pasados, ¿no? Muy bien, pues Noelia, se nos fue rapidísimo la hora ya, pero me gustaría hacerte una pregunta que le realizo a todos mis invitados, ¿no? Si nos quisieras y pudieras compartir a nivel personal y bueno, profesional también, ¿qué aprendizajes o qué rescatarías de todo esto que hemos vivido en casi ya un año? ¿Qué aprendizajes? Bueno, uno es esta parte de cómo entiendes que los modelos de trabajo han cambiado, y que yo soy una directora que me considero una directora joven, que cuando llegas y tratas de establecer esquemas híbridos como los que ahora tenemos, te catalogan como personas que no quieren trabajar, ¿no? O hay estos millennials que siempre buscan la forma de estar en casa, ¿no? Bueno, al final esta pandemia nos mostró de que podemos tener un equilibrio, que no es necesario, salvo los temas de manufactura y cierta producción, que no es necesario que tengas a tus colaboradores todo el día metidas en la oficina sin darles espacio para su desarrollo personal. Yo creo que esta pausa que tomamos todos
nos sirve tanto en la reflexión personal que hicimos de que no se acaba el mundo si no estoy en la oficina, en darme un poco más de tiempo para quererme más a mí, verme más a mí, mis proyectos personales, o sea, no todo el éxito es el éxito laboral, y también que tú como cabeza de una organización o de una empresa te des cuenta de que las formas de trabajo han cambiado, ¿no? Y que puedes ser mucho más productivo si tú permites que tu equipo pueda desarrollarse y también tener una vida personal. O sea, el éxito o la productividad no se mide por el número de horas que tienes a tus trabajadores sentados, ¿no? Yo creo que muchos de nuestros trabajadores nos sorprendieron de ver lo productivos que estaban siendo, inclusive hasta más, dándoles ese tiempo en el que ellos pudieran estar en su casa y que nos empezamos a flexibilizar. Yo creo que ese es uno de los mayores aprendizajes, cómo flexibilizamos nuestra vida. No. Muy bien, pues muchísimas gracias. No sé si quieras comentar algo de cierre sobre este tema tan relevante de reactivación y perspectivas económicas. Bueno, pues ya nada más cierro diciendo que como ciudadanos nos debemos involucrar más en los temas económicos, debemos entenderlo más. La verdad, a mí como economista me apasiona todos estos asuntos que luego parecen complicados, pero como ya lo dije, o sea, no es complicado. Todos deberíamos de buscar involucrarnos y el saber un poco más de qué es lo que está pasando con nuestro país. Yo creo que solamente teniendo una ciudadanía educada, informada, podemos estar tomando las mejores decisiones. Que al final para eso nos sirve la información, para tomar las mejores decisiones, pero para eso es importante que participemos, nos involucremos, nos interesemos y no seamos apáticos, que no pensemos que esto que suena, eso nada más es para los nerds, para los economistas. A ver, no, esto afecta tu bolsillo. Pues, así que hay que saber, hay que informarnos y hay que decidir de la mejor manera. Totalmente de acuerdo, Noelia. Pues muchísimas gracias en verdad por tu tiempo, tu conocimiento, habernos compartido toda esta información. Aprendimos, ¿no? Yo estoy segura que todos los que nos están viendo en vivo, esta gran audiencia y los que van a ver el programa en repeticiones, pues van a aprender muchísimo sobre economía y sobre todo entender, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó y estas perspectivas que tenemos de la economía y pues tomar acciones, ¿no? Propias, ¿no? Que como bien ya lo reflexionamos hace unos momentos, que no podemos depender, ¿no? De acciones o de apoyos gubernamentales, tenemos que tomar acciones propias, ¿no? Entonces, bueno, pues que empecemos a tomar esas acciones, ¿no? Así es. Así. Pues nuevamente muchísimas gracias, Noelia, muchas gracias a todos los que nos están viendo y los que van a ver el programa en repetición. Y recordarles que todos los miércoles es el programa a las 6 de la tarde. El próximo miércoles vamos a tener como invitado a José Zárate, él es vicepresidente también de Cañete Occidente y presidente del Clúster 4.0, con el tema ¿la digitalización es para mi empresa? Y esa es pregunta, estamos viendo qué nos contesta. Muchísimas gracias, Noelia, nuevamente, muchas gracias a todos y pues muy buenas noches, gracias por estar en este programa Acción. Buenas noches, saludos a todos.